Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Ay, pues bendito sea Dios por un día más de vida, ¿verdad? Nuestro primer milagro del día ya lo obtuvimos al despertar, al abrir nuestros ojos, al recibir el aliento de vida para poder disfrutar de este hermoso día que Dios nos regala. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el capítulo 20 de Josué. Y la bendita palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, para que nos dé el entendimiento a lo que Él nos revele aquí en su bendita palabra. Vamos a comenzar con Josué 20. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Vamos a acordarnos que en Números 35, creo. Sí, a ver, Números 35, ahí el Señor le estaba dando a Moisés todo con referente a cuando ellos se fueran y llegaran a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, esta iba a ser una nueva nación. La tierra prometida era una nueva nación, por lo tanto, tenía que llevar en orden su gobierno. Y de alguna forma, las ciudades de refugio formaban parte del gobierno que el Señor tenía planeado para Israel en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces ya eso lo vimos en Números 35, lo que es las ciudades de refugio. Y pues ya ellos tenían todas las instrucciones. Lo único que iba a hacer Josué era recordarles. ¿Por qué? Porque recordemos que esto era una nueva nación, eran personas nuevas, porque ya a los que habían recibido las instrucciones por medio de Moisés, pues ya habían perecido en el desierto. Y Josué ya les había recordado, pero hoy otra vez les está diciendo, el Señor le está diciendo a Josué: háblales de esto otra vez. ¿Sí? Dice: para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas, y cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Recordemos que la tierra de Canaán, la tierra prometida, era enorme. Entonces, las ciudades de refugio quedaron esparcidas por las diferentes tribus para que las
tribus en general tuvieran una ciudad de refugio cerca. ¿Sí? Entonces las esparcieron y vamos a volver a señalar que lo de las ciudades de refugio se explicó en la palabra de Dios en Números 35 por si ustedes quieren volver a repasar, ¿sí? Pero ya sabemos que es una ciudad de refugio, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Acuérdense que los levitas no podían tener heredad, ellos no podían tener propiedades, porque su única heredad era Dios. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué más querían, verdad? Pero Dios en el capítulo de Números 35:2, en 35:2, Él ahí les dice, les ordena al pueblo de Israel que como los levitas no podían tener heredad, todos los demás tenían que compartir con ellos de lo que era su propia heredad, ¿sí? Es como si, por ejemplo, yo fuera de la tribu de Judá. Ay, sí, yo quiero ser de la tribu de Judá. Yo soy de la tribu de Judá. Y me dieron 20 terrenos, ¿sí? Por orden de Dios, como los levitas no pueden tener heredad, yo voy a compartir con ellos, pues, unos que serán 2, 3 terrenos, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, cada uno de los hijos, cada tribu de los hijos de Israel iban a compartir con los levitas de su propia heredad, ¿sí? Y recordando que las ciudades de refugio son las propiedades de los levitas, porque ellos eran los encargados de todo eso, ¿sí? Entonces, los levitas igualmente por sus propiedades quedaron distribuidos en la tierra prometida, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Dios, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por su suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová Dios por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con los ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefón, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Yatir con sus ejidos, Estemos con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir
con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Terque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gatrimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán de Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Besterá con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Deberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. Jamut con sus ejidos, eso ya lo leí. De la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Jamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos, y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus 2 ejidos, Dimna con sus ejidos y Nalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Mahalam con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bendito sea Dios. ¿Y qué aprendemos con esto? Que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él no es hombre que miente ni se arrepiente. Y tenemos que tomar en cuenta que todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Pero tenemos que entender que es en su calendario, no en el nuestro. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Debemos de ser pacientes y esperar con fe, porque Él cumple sus promesas.
Él es bueno y nos ama. Y Él es un Dios que cumple sus promesas. Bendito sea Dios. Bueno, pues aquí se termina el capítulo 21, porque leímos 20 y 21 y los veo. Primeramente Dios, que estén muy bien, que Dios los bendiga y que ese rostro con una linda sonrisa resplandezca donde quiera que ustedes vayan, para que sean luz para otros. Bye, que Dios me los bendiga.